Hola a todos, les habla Joan Fernando Chipía y continuamos con las clases de probabilidad de la materia de bioestadística. En esta tercera clase se va a explicar la probabilidad y las tablas de contingencia, probabilidad condicional, eventos independientes y el teorema de Bayes. Cuando relacionamos la probabilidad y las tablas de contingencia, es que a partir de la información suministrada en una tabla de doble entrada de contingencia o bivariable, es posible calcular las probabilidades de algunos eventos asociados con las variables presentadas. Veamos el primer ejemplo. Tenemos la tabla 1 en la cual se relaciona el tipo de café que consume un grupo de 50 personas que asisten a una convención y la procedencia de cada una de ellas. Considerando lo anterior, empecemos a resolver algunas interrogantes. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona proceda de Europa o consuma café negro? Fíjense que allí en la pregunta o en el enunciado a dar respuesta, hay un elemento clave que dice que es O. Eso significa que es unión. Y yo tengo que buscar la forma de expresarlo de manera probabilística. Entonces, inicialmente tengo que definir quién es el evento A, quién es el evento B. A va a ser procedencia de Europa, B va a ser café negro y debo hacer P de A unión B porque tengo una O. Y luego debo utilizar los teoremas de probabilidad. Uno de los teoremas de probabilidad dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos probabilidad de A intersección con B. Dadas esas consideraciones, debo observar en la tabla cuántos sujetos provienen de Europa y observo en el total marginal que hay 32. 32 lo divido entre 50, que es el total. Luego, ¿cuál debo observar? El evento P de B, que es cuántas personas consumieron café, que fueron en total 25. Y luego debo observar la intersección entre los que proceden de Europa y toman café, que son 13 personas, 13 entre 50. Eso lo sustituyo en el teorema y sumo y resto según corresponda, hago la división y el resultado me da igual a 0,88, que es la probabilidad de que una persona de la convención proceda de Europa o consuma café negro. Fíjense que hay que mostrar los diferentes pasos que se están haciendo a la hora de resolver ese problema. Además de ello, es importante mostrar la interpretación del resultado que se ha encontrado, y esa interpretación tiene mucho que ver con la interrogante o con el enunciado que quiero despejar. Veamos un ejemplo 2. Para la población de personas con discapacidad del estado Mérida se relacionó en el reporte anual de los principales centros de salud la siguiente información. Bueno, tengo los centros de salud principal, el Seguro Social, Sor Juana Inés de la Cruz, el IAH ULA y los tipos de discapacidad, brazos, piernas, si tiene una discapacidad general, y tiene sus totales, ¿no? Luego, a partir de esa tabla que vimos en la lámina anterior, me piden cuál es la probabilidad de que su discapacidad no sea en las piernas. El hecho de que no sea significa que yo lo puedo plantear como un complemento. Entonces, yo puedo definir A como discapacidad en las piernas y A complemento como las personas que no tienen ese tipo de discapacidad. Entonces, yo puedo primero calcular la probabilidad de las personas que tienen discapacidad utilizando la tabla, ¿verdad? Ubico el valor, entonces sería 217 entre 455, y luego utilizo el teorema de probabilidad que tiene que ver con el complemento, que dice que la probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A.
entonces sería igual a la probabilidad de A complemento igual a 1 menos el valor que me dio de PDA, que es 0,4769, y por tanto la respuesta a este interrogante tiene que ver con que el valor 0,5231 es la probabilidad de que su discapacidad no sean las piernas. Siguiendo con los mismos datos, ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que provenga del Seguro Social o del IAH-ULA. Nuevamente hay una unión, ¿verdad? Pero esa unión es vacía, ¿sí? Como la intersección es vacía, significa que yo puedo utilizar uno de los teoremas que cuando son excluyentes la unión de dichos eventos será igual a la suma de dichas probabilidades. Entonces, dadas esas consideraciones, en primer lugar defino que la persona proviene del Seguro Social, B, y C, que la persona proviene del IAH-ULA, C. Entonces digo que la probabilidad de B unión C es igual a la probabilidad de B más la probabilidad de C. Saco las probabilidades en atención a la tabla que ya hemos mostrado anteriormente. Sería P de B igual a 147 sobre 455, P de C 203 sobre 455. Hago la sumatoria de dichos resultados, hago la división y tengo el valor de 0,7692, que sería el valor de probabilidad de que alguna persona con discapacidad provenga o del Seguro Social o del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Continuando con el ejercicio C, me dice cuál es la probabilidad de que provenga del IAH-ULA y tenga discapacidad en sus brazos. Es una intersección. Primero siempre debo definir quiénes son mis conjuntos. En este caso el conjunto C es que provenga del IAH-ULA y después defino el conjunto D, que es que tenga una discapacidad en los brazos. Luego debo escribir P de C intersección con D. Siempre escriban la letra P de probabilidad y adentro del paréntesis lo que vayan a calcular. No se coloquen a escribir de una vez el resultado. Es importante que tengan buena escritura. Igual al valor en el numerador que ustedes hallan en la tabla dividido entre el total de sujetos y me da 0,1648, y es importante interpretar. Es la probabilidad de que una persona provenga del IAH-ULA y tenga algún tipo de discapacidad en su brazo. Continuemos con el ejemplo 3. En la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, se reportó el consolidado de frecuencias relativas simples de las facultades a las cuales se presentaron el mayor número de aspirantes y su sexo. Entonces aquí ya no me están dando las frecuencias absolutas, sino me están dando las proporciones de los sujetos en atención al cruce de las facultades con el sexo. Fíjense que en el A me están pidiendo, a partir de la tabla que he mostrado en la lámina anterior, cuál es la probabilidad de que no se haya presentado en la Facultad de Medicina o sea femenino. Y observen que aquí hay que hacer una serie de aspectos y detalles que son bien interesantes y que ustedes tienen que observar con detalle. En primer lugar, me dicen que no se haya presentado en la Facultad de Medicina, ¿sí? Y en segundo lugar me piden una unión con los que son femeninos. Entonces el E va a ser el aspirante presentó en la Facultad de Medicina, y el F, el aspirante es femenino. Pero me están pidiendo el no. Como no me están pidiendo que no haya presentado en la Facultad de Medicina, ¿qué es eso? El complemento. Por eso ven que coloco P de E complemento unido con femenino. Y según el teorema que ya hemos visto, P de E complemento unido con F es igual a P de E complemento más P de F menos P de E complemento intersectado con F. Entonces, ¿quién es P de E complemento? 1 menos P de E. P de E es igual a 0,218, por eso tengo 1 menos 0,218. Más P de F
que es el resultado de haber sacado la cuenta del PDF, ¿verdad?, de femenino entre el total, o simplemente ubicarlo en la tabla, porque esto ya lo tenemos en frecuencias relativas o en proporciones, que da 0,528 menos las intersecciones. Y aquí hay un detalle, que cuando se intersecta van a existir tres intersecciones, porque tengo tres facultades. Como no es medicina, ¿con quién se va a intersectar? Con derecho, humanidades y ciencias. Eso significa que yo debo buscar las intersecciones de esos tres valores, que son 0,201, 0,116 y 0,049. Luego hago las sumas y restas correspondientes y me da que la probabilidad de que una persona no se haya presentado en la Facultad de Medicina o sea femenino es de 0,944. Continuamos con el B. ¿Cuál es la probabilidad de que no se haya presentado en la Facultad de Ciencias o no sea femenino? Entonces fíjense que hay dos no, entonces tendríamos dos complementos, pero siempre yo defino el conjunto con lo que estoy midiendo y luego hallo el complemento. Entonces el conjunto G va a ser que el aspirante provenga de la Facultad de Ciencias y el conjunto H que el aspirante es femenino. Por tanto, como me están pidiendo un no y una unión, entonces debo hacer P de G complemento unido con H complemento es igual, nuevamente el teorema, ¿verdad?, a P de G complemento más P de H complemento menos P de G complemento intersectado con H complemento. Hago los resultados, ¿verdad? 1 menos el valor de P de G más 1 menos el valor de P de H menos las intersecciones. Veo que también hay varias intersecciones, porque es que no haya presentado en la Facultad de Ciencia, entonces debo considerar Medicina, Derecho y Humanidades. Entonces son tres intersecciones. Sumo y resto y obtengo el valor igual a 0,952, es la probabilidad de que no haya presentado en la Facultad de Ciencias o no sea femenino. Continuemos ahora con la probabilidad condicional. En ocasiones es necesario calcular la probabilidad de un evento sujeto a alguna condición o algún otro evento que ya ocurrió. Es decir, yo necesito que ese evento ocurra de alguna manera o ya ocurrió de alguna manera para yo estudiar el evento que quiero investigar. Entonces, por ejemplo, si se considera el ejercicio en el cual hay una vía principal en la que existen dos semáforos, entonces al pasar el vehículo por la vía se puede definir dos eventos: el auto se detenga en el primer semáforo o el auto se detenga en el segundo semáforo. Dado lo mencionado anteriormente, es posible considerar la probabilidad de que el vehículo se deba detener en el segundo semáforo, sabiendo que se detuvo en el primero. Entonces, en este caso se establece una condición que está representada por el evento A, es decir, que se quiere conocer la probabilidad de que ocurra el evento B, sabiendo que ya ocurrió el evento A. Entonces, yo necesito que ocurra un evento para que ocurra el otro. Eso es la probabilidad condicional. En términos ya más específicos y desde el punto de vista de probabilidad, para que dos eventos A y B, en el cual uno de ellos hace el papel de condición sobre el otro, se debe considerar que uno de los dos eventos ya ocurrió y se quiere saber qué pasa con el otro. Entonces podemos decir que dado dos eventos A y B se llama probabilidad condicional de A, dado que ocurrió B, o como lo pueden ver en la nomenclatura, P paréntesis A / B, cierro paréntesis, A. La probabilidad de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A intersección B, dividido entre P de B, donde P de B es diferente de 0, porque la división entre 0 no está definida. O puede ocurrir al revés. La probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual a la probabilidad de A intersección B sobre P de A, y donde P de A debe ser diferente de 0. En la lámina anterior vimos, digamos que la relación de probabilidad condicional que me permite
estudiar diferentes eventos desde ese punto de vista. Y dado eso, podemos ver el siguiente ejemplo. Para conformar el comité de emergencia de los estudiantes de medicina se presentaron 4 candidatos: Luisa, Marina, Carlos y Eleonora. Se decidió que se haría la primera votación entre los miembros de la comisión y quien ganara sería el presidente. Luego se haría una nueva votación entre los 3 candidatos que quedaran y el de mayor votación sería el coordinador. Pueden observar ustedes rápidamente que hay una condición y además de ello, para poder hallar esa condición, siempre debo definir quién es mi espacio muestral. Entonces aquí en este caso, ¿verdad? Puedo definir una permutación más que una combinación, porque interesa el orden. Cuando me interesa el orden, puedo utilizar una permutación. Entonces la permutación de 4 de 12 es igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial y es igual a 12. Luego que he sacado esa cuenta, lo puedo sacar, no es obligatorio sacar esa cuenta de permutación, o puedo hacer lo siguiente, mostrar por extensión el espacio muestral como se muestra allí, LM, ML y así sucesivamente, donde L o M significan las iniciales de los nombres de los candidatos, y yo puedo ver allí también de manera sencilla que hay 12 sujetos, ¿no? Entonces no es obligatorio sacar esa permutación, pero se los menciono para que lo tengan presente, pero sí debo mostrar el espacio muestral. Dado que ya he definido quién es mi espacio muestral, entonces vean que aquí voy a mostrar un ejercicio de probabilidad condicional. Si se sabe que el presidente fue Carlos, ya lo sabemos, esa es mi condición, eso ya ocurrió. ¿Cuál es la probabilidad de que Marina sea la coordinadora? Entonces yo tengo que decir, A, Carlos es el presidente del comité. B, Marina es la coordinadora del comité. Entonces yo tengo que decir que A es la condición sobre B, por lo tanto se debe hallar P de B, dado que ocurrió A. Entonces yo puedo ver cuál es la probabilidad, en primer lugar, de que ocurra ambos eventos, es decir, que Carlos sea el presidente y que Marina sea la coordinadora. Hay una sola posibilidad, por lo tanto, sería la probabilidad de A intersección B igual a 1 sobre 12. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que Carlos sea el presidente? Entonces debo ver en las 12 posibilidades que he definido en el espacio muestral, donde aparece Carlos en primer lugar. Aparece en 3 ocasiones. Entonces la probabilidad de que Carlos sea presidente sería 3 entre 12. Luego que yo ya tengo definidos las probabilidades de los eventos que he considerado para dar respuesta inicial al problema, debo dar respuesta a lo que realmente me preguntan, que es la probabilidad condicional de P de B dado que ocurrió A. Utilizo el teorema de probabilidad condicional que me dice que eso es igual a P de A intersectado con B sobre P de A, donde P de A intersectado con B ya lo hemos calculado, es igual a 1 sobre 12 y P de A es igual a 3 sobre 12. Saco esas cuentas y me da un valor de 0,333. Es la probabilidad de que Marina sea la coordinadora, dado que el presidente sea Carlos. Continuemos con otro punto que son los eventos independientes. 2 sucesos aleatorios son independientes entre sí cuando la probabilidad de cada uno de ellos no está influida porque el otro suceso ocurra o no. Es decir, cuando ambos sucesos no están relacionados. Para determinar que 2 eventos son independientes se debe cumplir cualquiera de las siguientes relaciones o sentencias: que P de A dado que ocurrió B es igual a P de A, que P de B dado que ocurrió A es igual a P de B, o que P de A intersectado con B es igual a P de A por P de B, donde P de A debe ser diferente de 0 y P de B debe ser diferente de 0. O
como cuarta opción, PDA unión B, debe ser igual a PDA por PDB, siempre que PDA sea diferente de 0 y PDB sea diferente de 0. Entonces, dos eventos no son independientes si al menos una de las sentencias no se cumple. Es importante aclarar que los términos independiente y mutuamente excluyentes no significan la misma cosa. Veamos un ejemplo. En un grupo de pacientes que consta de 60 mujeres y 40 hombres, se observa que 24 mujeres y 16 hombres usan lentes. Si un paciente es elegido aleatoriamente, la probabilidad de que el paciente utilice lentes es de 0,4. Digamos que allí yo tengo mis datos del problema y a partir de ello vamos a dar una solución de acuerdo a lo que estamos estudiando. Bueno, entonces vamos a ver qué voy a estudiar. ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente elegido aleatoriamente use lentes dado que es hombre? Entonces digo, ¿quién es A? El paciente es hombre. ¿Y quién es B? El paciente usa lentes. Entonces yo digo, me están colocando una condición, debo hacer PDB dado que ocurrió A. Utilizo la fórmula que tiene que ver con probabilidad condicional. Entonces digo que eso es PDA dado que ocurrió A es igual a PDA intersectado con B sobre PDA igual a 16 entre 100 es la intersección y 40 entre 100 igual a 0,4. Podemos observar rápidamente que PDA B dado que ocurrió A es igual a B, a PDB. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los eventos ser hombre y usar lentes en el grupo de estudio son independientes. Se está cumpliendo una de las relaciones que habíamos definido anteriormente. Ahora veamos en el mismo ejemplo la opción B que me dice determine si al usar lentes y no ser hombre son eventos independientes. Entonces yo defino el complemento de A, que sería ser mujer, y B, el paciente usa lentes. Entonces me dice si son eventos independientes. Entonces digo PDB dado que ocurrió A complemento es igual a PDA complemento intersectado con B sobre PDA complemento. Entonces sustituyo los valores, ¿verdad? ¿Quién es PDA complemento intersectado con B? Bueno, que sea mujer y a su vez use lentes. Ya tengo en el problema, en mis datos, que son 24 entre 100. ¿Cuántas mujeres habían en el grupo? PDA complemento, 60 mujeres. Entonces eso significa que va a dividir 24 entre 60 igual a 0,4 y se cumple que PDB dado a complemento es igual a PDB. Por tanto, nuevamente se cumple la independencia. Bueno, continuamos con otro teorema que es fundamental para ciencias de la salud, que se llama el teorema de Bayes, que se utiliza ampliamente en la aplicación de leyes de probabilidad y conceptos relacionados en la evaluación de pruebas de detección y criterio de diagnóstico. Este teorema, que es un teorema a posteriori, es muy interesante a la hora de realizar investigación de ciencia de la salud. En pruebas de detección se debe considerar con cuidado que no siempre son infalibles, es decir, el procedimiento puede arrojar lo que llamamos un falso positivo o un falso negativo. Un falso positivo resulta cuando la prueba indica que el estado es positivo, cuando en realidad es negativo, y un falso negativo resulta cuando una prueba indica que un estado es negativo cuando en realidad es positivo. Considerando, ¿verdad?, lo que hemos visto del teorema de Bayes, veamos lo siguiente. Tengo esta tabla en la cual se considera una enfermedad ausente o presente y el resultado de la prueba si es positivo o negativo. Entonces aquí tenemos una tabla modelo de una muestra de n individuos con n muy grande, eso es lo importante, clasificados en referencias cruzadas según el estado de enfermedad y el resultado de la prueba de detección. Un ejemplo de alguno de los cruces, el de la celda
donde hemos denominado la letra A, es el número de individuos que tienen la enfermedad y un resultado positivo en la prueba de detección. Considerando esa tabla, podemos empezar a definir lo que es la sensibilidad, que es la probabilidad de un resultado positivo de la prueba dada la presencia de la enfermedad. Y allí tienen la fórmula en atención a la tabla que hemos visto anteriormente. Pero deben tener clara la definición que les permita utilizar la tabla. Continuamos con especificidad. Es la probabilidad de un resultado negativo de la prueba dada la ausencia de la enfermedad. Y allí tienen la fórmula. Entonces se les recomienda, ¿verdad?, hacer un pequeño formulario donde ustedes empiezan a organizar su información. También tenemos la definición de positividad. Es la probabilidad de que un individuo tenga la enfermedad dado que el sujeto presenta un resultado positivo en la prueba de detección. ¿Y cuál voy a hallar? PDD, dado que ocurrió T. Nuevamente utilizo esa tabla modelo que ustedes deben tener como esa idea mental. Aunque si ustedes tienen clara la definición, con cualquier arreglo que ustedes hagan en filas y columnas, podrán buscar la forma de calcular los indicadores que hemos señalado anteriormente, junto con el que viene, que es la negatividad, la cual consiste en la probabilidad de que un individuo no tenga la enfermedad, dado que el sujeto presenta un resultado positivo en la prueba de detección, que según la nomenclatura que hemos utilizado sería la probabilidad de D complemento, dado que ocurrió T complemento. Veamos ahora un ejemplo, porque todo esto que hemos visto del teorema de Bayes es teoría, pero esa teoría la deben manejar. Entonces tengo un equipo de investigación médica que pretende evaluar una prueba de detección propuesta para la enfermedad de Alzheimer, y la prueba se basa en una muestra aleatoria de 950 pacientes, y las muestras se obtuvieron en una población de individuos con edades de 65 años o más, y los resultados se muestran en la tabla 5 que mostraré a continuación. Vean esta tabla 5 en el cual tiene la patología o no la tiene, y dio un resultado positivo o negativo en la prueba de detección. Y vamos a calcular la sensibilidad, especificidad, positividad y negatividad en esos 950 sujetos que hemos considerado. Fíjense lo que aquí debo hallar en primer lugar, la sensibilidad. Y si yo entiendo el concepto, fácilmente ubico el resultado, ¿sí? Entonces digo, las personas son positivos si tienen la patología. ¿Cuántas son? 416. En el grupo de las personas que tienen la enfermedad, ¿cuántas son? 450. Esa es la sensibilidad. Que realmente tenga la enfermedad y que dio resultado positivo. Entonces allí estoy señalando en la tabla que la voy a dividir 416 entre 450 y esa es la sensibilidad de la prueba. La especificidad es que la probabilidad de que sea negativo y que realmente no tengan la enfermedad en el grupo de los que no tienen la enfermedad. Por eso es que rápidamente uno ubica en la tabla 475 entre 500 y eso me da 0,95. Recuerden que todo esto siempre deben interpretarlo, ¿no? No quedarse en solamente mostrar el resultado de cálculo, sino todo debe estar interpretado. Continuamos con positividad. Entonces, fíjense que si yo manejo bien la definición, esto que ya habíamos visto en el teorema de Bayes en la lámina respectiva, se veía un poco complicado, pero si lo manejamos con la tabla, es muy sencillo, porque es
las personas que son positivos y realmente presentan Alzheimer en el grupo de las personas que resultaron positivos en la prueba. Entonces serían 416 entre 441, igual a 0,933, que es la probabilidad de que un individuo tenga la enfermedad, dado que el individuo presenta un resultado positivo en la prueba. Continuamos con negatividad, que también ha sido definido anteriormente en el teorema de Bayes, y que nuevamente, si entiendo la definición, fácilmente puedo obtener el resultado. Entonces digo que es cuando el resultado de la prueba es negativo y la persona no tiene Alzheimer en el grupo de los resultados de prueba negativa. Cuando divido 475 entre 509 es igual a 0,9332, que es la probabilidad de que un individuo no tenga la enfermedad, dado que el individuo presenta un resultado negativo en la prueba. Y de esta manera hemos avanzado con estas primeras 3 clases en el cual se han desarrollado los conceptos básicos de probabilidad, y posteriormente desarrollaremos otros conceptos que tienen que ver con las distribuciones de probabilidad. Para finalizar, les dejo esta referencia por si quieren revisar más y profundizar más en el tema del libro de Daniel, Bioestadística, Bases para el Análisis de la Ciencia de la Salud, y nuevamente los invito a observar mi página web y allí tienen el enlace. Nos veremos en las próximas clases. Como les decía en la lámina anterior, vienen las distribuciones de probabilidad. Entonces estamos observando esas clases, detallarlas, recuerden tomar notas. Todo tienen que tratar de pensar que están en un salón de clases, que tienen la ventaja de que como lo tienen grabado pueden ir para atrás, volver a observar la presentación, etc. Entonces, hasta luego.